Aleluya, hermano, que Dios les bendiga nuevamente. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 40. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Salmo 40, del versículo 1 al versículo 3. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios bendiga su preciosa palabra. Se pueden sentar. Hay un tema que lo he encontrado varias veces en esta semana en las Escrituras y seguía volviendo a esa palabra, esperar. El esperar en Dios es una frase bastante común en las Escrituras. Somos animados a esperar en Dios. Esperar en Dios no es estar inactivo en nuestro deber, pero sí es dejar lo imposible en las manos de Dios. Es confiar plenamente en Él, no importa las circunstancias. Y de acuerdo a las Escrituras, esperar en Él trae buenos resultados. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31, y en el Salmo 18, 30, dice que Jehová es escudo a los que esperan en Él. Que Dios protege a aquellos que esperan en Él. En el Salmo 37, versículo 9, dice que los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Y todos sabemos lo que dice en Isaías 40, versículo 31, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, Señor. Esperar en Dios. Pero fíjese lo que dice el salmista en el verso que leímos. Pacientemente esperé a Jehová. Tenemos que esperar en Dios, pero tenemos que esperar pacientemente. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Nosotros queremos la cosa a nuestro antojo, a nuestro deseo, cuando nosotros lo queremos. Y algunas veces comenzamos a luchar con Dios, porque la verdad es que el pueblo de Dios es impaciente. Al pueblo de Dios no le gusta esperar. Pero ¿sabe algo? Tenemos que esperar en el Señor. Algunos le ponen fechas límites a Dios y le decimos a Dios, yo necesito esto para tal fecha. Eso no trabaja así. Algunas veces le hemos pedido algo al Señor y no vemos respuesta y decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Él está donde siempre ha estado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo le dije que cuando yo estuve hospitalizado en el 2016 por un mes, estuve grave y 3 veces estuve al borde de la muerte, que los doctores le dijeron a mi esposa que posiblemente yo no iba a vivir hasta el próximo día. Y al final de esos 30 días, cuando me iban a llevar a un lugar para rehabilitarme, la que hacía la terapia física conmigo, que era cristiana, y yo le había dicho desde el principio que yo era pastor. Ese último día me preguntó, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo dije, sí, cómo no. Me dijo, ¿dónde estaba Dios cuando usted se enfermó? Yo sé que la pregunta será difícil. Y dije, no. La pregunta es fácil. Dios estaba donde siempre ha estado. Él estaba a mi lado. Porque Él promete en su palabra nunca dejarme
nunca desampararme. Y yo sé que muchas veces, aunque yo no he estado consciente de la presencia de Dios, Él ha estado ahí conmigo. Porque yo soy su hijo y esas son sus promesas. Pero le preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Te has olvidado de mí? Le preguntamos, Señor, ¿cuánto tiempo más necesito orar por esto? Algunas veces le decimos, si no respondes pronto, va a ser muy tarde. Dios no responde a esas oraciones, ¿sabe? Porque a veces es necesario nosotros ser probados. Y le voy a decir algo. Yo le recomiendo que no le pida a Dios paciencia. Mire lo que dice Santiago 1 del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted le pide al Señor paciencia, es posible que mande muchas pruebas en su vida. Para que usted aprenda a ser paciente. Para que usted aprenda a esperar en Él. Y no es que Dios quiere que estemos en prueba. Porque nosotros estar en una prueba no le da gloria a Dios. Lo que le da gloria a Dios es cuando nosotros salimos victoriosos de esa prueba. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere darnos la victoria por encima de todas las dificultades. ¿Usted sabe cómo salir de una prueba? Pasando por ella. Israel fue probado delante del Mar Rojo. Estuvo al borde de la destrucción. Estaban rodeados por montañas a ambos lados. El Mar Rojo estaba al frente y detrás de ellos venía el ejército egipcio para destruirle. Y ahí le preguntaron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto para traernos aquí al desierto a morir? Pero Dios permitió que ellos estuvieran en esa situación imposible. Porque Dios quiere ver cierta reacción de lo suyo. Él quiere que le reconozcamos como el Dios Todopoderoso. Él quiere que confiemos en Él. Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud. Los había librado de las 10 plagas. Los había librado del ángel de la muerte que había pasado por toda la tierra y no los había tocado a ellos. Dios los había librado y los iba a librar otra vez. Porque Él prometió que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Él prometió sostenerle, Él prometió protegerle de todo enemigo, pero necesitaban aprender a esperar en Él. ¿Y usted sabe cómo se espera en el Señor? Con alabanzas y gratitud. En el momento más difícil usted necesita aprender a alabar a Dios. En el momento más difícil usted necesita recordarse todas las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida y dar gracias a Dios. Mire lo que dice el versículo que leímos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas cuando estamos pasando por pruebas. Es más, yo le voy a decir que ese es el secreto para usted salir de la prueba. Es que usted esté confiando en Dios, alabando a Dios y dándole gracias a Dios. Israel estuvo en tantas pruebas para que creciera su fe. Dios le libró de tantas pruebas, cada vez más difíciles. Pero ellos nunca aprendieron a enfrentar la prueba con confianza. Nunca aprendieron a confiar en Dios. Siempre estaban desesperados, siempre estaban alarmados. Siempre todo lo veían imposible, a pesar de todas las cosas que Dios había hecho en sus vidas. Usted y yo necesitamos darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que ha de hacer.
Necesitamos darle gracias a Dios por el ministerio, por la oportunidad de servirnos los unos a los otros. Debemos de darle gracias a Dios por la salud, por nuestra familia, por las sanidades que Dios ha hecho en el pasado. Mire, si usted se pone a pensar todas las veces que Dios lo ha sanado de algún mal, usted puede confiar que lo va a sanar de la próxima. Y con esa actitud es que nosotros necesitamos esperar en Dios, confiando que lo que Él ha hecho lo va a volver a hacer, y aún cosas más grandes que esas. Tenemos que darle gracias a Dios por sus promesas, porque todas sus promesas se cumplen. Si nosotros pudiéramos hacer eso, nuestras vidas serían tan diferentes. No habría temor, no habría confusión, si solamente aprendiéramos a confiar en Él plenamente. Habría paz y certeza en el alma. ¿Qué dice el Salmo 100, versículo 4? Verso que casi todo el mundo conoce. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Cuando usted entra por esas puertas, usted debe entrar alabando a Dios. Y dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho. No importa el momento presente que esté pasando por dificultad. Alabe a Dios, dele gracias a Dios por lo que ha hecho. Dele gracias a Dios por lo que ha de hacer. Se cree que ese versículo del Salmo 100, versículo 4, se refiere al día de expiación. Después que el pueblo había pasado un año entero en adoración rutinaria. ¿Sabe? Lo mismo de ayer, lo mismo de la semana pasada, lo mismo del año pasado. En esa rutina, trayendo sacrificio a la casa de Dios. Había un día especial, el día de expiación, donde todo el pueblo esperaba que Dios iba a perdonar todos los pecados que habían hecho en todo el año. Venían para ser limpiados. Se preparaban por varias semanas. Traían 2 cabritos al sacerdote. 2 cabritos básicamente idénticos. Misma salud, mismo tamaño, etc. Sin mancha, sin arrugas. Y se echaba suerte sobre los 2 cabritos. Uno de los 2 cabritos estaba reservado ahora para el sacrificio. Y moría por los pecados del pueblo del año entero. La sangre la rociaban en el velo, en el templo. ¿Ustedes se acuerdan que había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo? Rociaban la sangre en el velo, con el humo del incienso que representaba la presencia de Dios. Y mientras hacía esto el sacerdote, todo el pueblo estaba postrado sobre su rostro, esperando. Cuando el sacerdote terminaba adentro, salía, se lavaba, se cambiaba de ropa, y entonces ponía sus manos sobre el otro cabrito. Ponía su mano sobre la cabeza de aquel cabrito y comenzaba a confesar los pecados del pueblo. Como quien dice, echando esos pecados sobre el cabrito. Y luego tomaban el cabrito, una persona designada tomaba el cabrito y lo llevaba a un lugar bien lejos en el desierto para que ese cabrito nunca volviera al pueblo. Y cuando salían aquel hombre con el cabrito, entonces todo el mundo entraba a los atrios de Jehová con acción de gracia y con alabanza. Porque sus pecados habían sido perdonados. ¿Cuánto más nosotros no debemos de entrar con esa misma actitud cuando nuestros pecados han sido borrados, han sido lavados en la sangre de Jesucristo? Alabado a Dios, aleluya. Aquellos 2 cabritos representan a Jesús. Primero, porque murió por nuestros pecados. Su sangre fue derramada por nosotros. Segundo, porque dice la palabra de Dios
En el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como aquel cabrito se llevaba los pecados lejos del pueblo para no ser vistos ni recordados más, el Señor hace lo mismo por nosotros. Y dice en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios, aleluya. Jesús presentó su sacrificio por nuestros pecados, borró todas nuestras iniquidades, las ha alejado para no recordarlas más. Y por eso debemos de entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Esos son los dos cabritos que nosotros tenemos que ofrecerle al Señor hoy. No traemos animales, pero nuestras alabanzas, nuestra acción de gracia, esos son los sacrificios que el Señor espera de nosotros hoy en día. Nosotros somos suyos. Debemos alabarle. En el Salmo 22, versículo 3 dice que Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo no sé si usted sabe que la alabanza es una arma poderosa. Cuando el pueblo le dio las 7 vueltas a la ciudad de Jericó, a los muros de Jericó, después que dieron las 7 vueltas, se detuvieron y comenzaron a alabar a Dios. Y mientras ellos gritaban alabando a Dios, ¿qué sucedió? Los muros cayeron. No tuvieron que levantar una mano. No tuvieron que levantar una arma. Cuando el rey Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, ¿qué era lo que le traía descanso y alivio? Cuando David venía y comenzaba a alabar a Dios en su presencia. Y la alabanza a Dios hacía que aquel espíritu malo se alejara de él. Usted sabe lo que hizo Jonás cuando se encontró en el vientre de aquel pez. En lo más profundo, dice que se acordó de Jehová y comenzó a alabarle. Imagínense, no comenzó a llorar, no comenzó a quejarse porque él sabía lo que había hecho. Pero pensó, si solamente me quedan minutos de vida aquí, yo voy a alabar a Dios. Y cuando él comenzó a alabar a Dios, Dios le dijo al pez, ya basta, vomítalo. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, en Filipos, en Hechos capítulo 16, los habían azotado sin haber cometido ningún delito. Los metieron en lo más profundo del calabozo. Le pusieron, le ataron los pies y las manos. Oiga, si soy yo, comienzo a llorar. Mando a buscar a un abogado. O a la familia, a alguien. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Dice que comenzaron a cantar himnos. Comenzaron a alabar a Dios. Y mientras ellos alababan a Dios, todas las cerraduras de aquella cárcel se abrieron. Nosotros necesitamos alabarle cuando estamos en las pruebas. Porque así es como pasamos la prueba. El alabar a Dios no garantiza que la prueba va a pasar inmediatamente. El alabar tampoco garantiza que no va a haber otras pruebas, porque siempre somos probados mientras estamos vivos. Mientras estemos aquí, nuestra fe va a ser probada para que nuestra fe crezca. Pero alabándoles, ¿cómo podemos pasar la prueba? No hay que decirlo que hoy estamos en situaciones difíciles. Y parece que nadie puede hacer nada. Pero ¿sabe algo? Usted puede confiar en Dios. Usted puede alabar a Dios. Usted puede darle gracias a Dios en medio de todas estas circunstancias.
Y usted puede entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Así es como el Señor nos entrena para pasar por estas pruebas y quizás otras peores que habrán de venir para aumentar nuestra fe. Tenemos que ser probados por el fuego de la prueba, por el fuego de las aflicciones, por el fuego de los problemas, para poder ser purificados. Y cómo nosotros reaccionamos a esas pruebas, a esas crisis, determina cómo andaremos con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo le amonesto en este día que usted le dé gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en el pasado. Por todo lo que Él está haciendo aún en estos momentos difíciles. Y por todo lo que Él ha prometido hacer en su palabra. Porque Él nos ha prometido un lugar nuevo en gloria. Una eternidad con Él, donde no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá dolor. Yo le invito a que haga un altar en su corazón, en medio de la crisis, y que le traiga al Señor su sacrificio de alabanzas y de acción de gracia. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo les recomiendo que usted le pida al Señor que ponga palabras de alabanza y palabras de acción de gracia en nuestros labios, aún en tiempos como estos, para que podamos pasar estas pruebas agradando a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Santo, Padre bueno, tu palabra dice que el salmista pacientemente esperó en ti. Y sabemos lo difícil que es esperar pacientemente. Sabemos que la tendencia que tenemos, Señor, es de querer las cosas inmediatamente a nuestra manera, en nuestro tiempo. Enséñanos, Señor, a esperar en ti pacientemente. Enséñanos a confiar en ti a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que diga el noticiero, de lo que digan la gente, que aprendamos a confiar en ti y a buscar tu rostro y a esperar que tu voluntad soberana será hecha en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Oh bendito Dios, visítanos, tócanos, bendícenos, Señor. Revélate a nuestras vidas, te suplico. Y no permita, Señor, que estas circunstancias que nos rodean nos alejen de ti. Que no perdamos esa confianza, esa fe. Que esperemos en ti pacientemente hasta que tú obres en tu tiempo de acuerdo a tu voluntad soberana. Te lo suplico en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.